Ya, profe. Listo, gracias. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está usted? Bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra. Vamos a esperar unos minutos que a ver si llegan otros compañeros. Sí, señora.
Bueno, muy buenas tardes para Freddy, nuevamente, María Fernanda, buenas tardes. Bueno, iniciamos hoy un nuevo curso, un curso de cartera de crédito, ¿cierto? Y es un curso corto. Bueno, mi nombre es Carmen Estela Guerrero Calderón, soy contador público y los voy a acompañar a ustedes en este curso de 40 horas, 4 semanitas que iniciamos el pasado lunes 18 y termina el próximo 13 de diciembre. Voy a empezar a hacer grabación, entonces por favor, para que me autoricen la grabación desde ustedes, ¿cierto? Preguntas, dudas o inquietudes que tengan. No, profe, por mi lado no, por el momento no. Bueno, entonces, ¿ya habían hecho cursos con el SENA Yo sí, señora. y había trabajado la nueva plataforma Desayuna o había trabajado con Territorio? No, señora, esas ahorita las estoy ensayando. Ah, bueno, ¿algún inconveniente ha tenido? No, no, señora, por el momento no. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Tutora, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, señora, con mucho ¿Por gusto. qué al celular no deja conectarse como tal a la reunión? Eso sí puede ser de pronto por la capacidad, Ah, porque he tenido varios aprendices que en los otros cursos se han reunido por el es que estaba ingresando y me dice que por el medio bueno, el celular y eso dice que no se puede encontrar lo que estaba buscando. tan raro. Me tocó conectarme al computador. No, no, ahí sí no les sabría decir la verdad, porque sí he estado, es más, esta mañana yo tuve una sesión y casi toda la hice por el celular también. Vale, profe. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, no, Sí, señora. señora. Ay, Yo yo sí. no. Dele F5 al computador para que le pueda refrescar pantalla. ¿Pudo? Bueno, entonces nuestro curso es Administración y Recuperación de la Cartera de Crédito, ¿cierto? Este numerito que se ve acá en la parte de arriba es la ficha 313-2409, es decir, siempre que vayan a preguntar algo, ustedes se refieren a este número, el nombre de ustedes y el número de la ficha. La ficha es 313-2409. En, en horas de la noche o mañana abro el WhatsApp. No he podido abrirlo porque no tenía el teléfono de ninguno de ustedes, entonces no he podido abrir el curso de WhatsApp para enviarles el enlace por correo, ¿listo? Pero yo creo que ya mañana esto se los puedo enviar. Entonces, para que me hagan el favor y se conecten. Entonces, me dice Frey que ya había trabajado en esta, ¿cierto? María Fernanda es la otra chica que está, sí. María Sí, Fernanda ya señora. había trabajado esta plataforma. Sí, sí, señora, ya la manejé. Ah, bueno, listo. Entonces, sabemos que este es el panel de navegación. El curso, como les digo, es Administración y Recuperación de la Cartera de Crédito. Tiene 4 actividades, ¿sí? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. 4 actividades y cada actividad tiene 3
la 3 y la 4 tiene 3 evidencias, la 1 y la 2 tiene 2 evidencias. ¿Qué quiere decir eso? Las evidencias son las que se evalúan, las que se califican, ¿cierto? Y entonces deben estar aprobadas todas para que ustedes puedan aprobar el curso. En el SENA, de 1 a 69 significa una D, de 70 a 100 significa una A. Es aprobado cuando tienen A y deficiente cuando tienen D. Cuando ustedes sacan una D, ya si es en uno de los evaluaciones o la actividad interactiva, me escriben y yo con gusto les abro para que ustedes puedan volverla a presentar porque cada una tiene varios intentos. Lo que sucede es que a veces si el instructor no le elimina la anterior, no lo pueden hacer, pero en otras oportunidades sí, ¿cierto? Entonces, si ven que no pueden presentarla porque ya tienen la otra, se comunican conmigo para eliminarles la que tienen perdida y así puedan hacer una nueva. Las demás actividades están todas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted entiende el tema, lee el material de trabajo que tiene cada unidad, usted lo puede hacer en el momento que usted tenga el tiempo y la disposición. El curso es 100% virtual, ¿cierto? Cada semana tenemos una sesión en línea y eso lo miran en dónde, en el cronograma. Acá cuando ubicamos cronograma, vamos a cronograma, ¿cierto? Y abrimos el cronograma y acá en el cronograma tienen ustedes de dónde a dónde va cada actividad. Por ejemplo, en esta semana deben estar haciendo la presentación en el foro social, deben estar mirando una evidencia interactiva que tiene, ¿cierto? Que no es evaluable porque es como para que nos midamos de qué va a tratar el tema, ¿cierto? Y vamos desarrollando la actividad número 1 que empezó el día martes 19. Esa actividad va del 19 de noviembre al 24 de noviembre. ¿Qué tenemos que hacer en esa actividad? Entonces, identificar los elementos de la administración y recuperación de la cartera según las políticas de la organización. Tenemos unas actividades de reflexión. Tenemos 3 evidencias, una evidencia proceso de administración de cartera, una actividad interactiva área de crédito y cartera y una propuesta plan de recuperación de cartera. Es decir, en el día de hoy tenemos una hora para explicarles, para que ustedes pregunten las dudas y luego ustedes se remiten, estudian, buscan para que puedan presentar las actividades. ¿Listo? Recuerden que el curso es 100% virtual. Nos estamos reuniendo el día de hoy de 3 a 4. Nos volvemos a reunir el día 25, el día 30 y el día 5 de diciembre. El 25 está de 3 a 4, el 30, que es un sábado, sí está de 5 a 6, y el 5 está de 3 a 4 de la tarde también. ¿Listo? Para que ustedes tengan entonces estos días presentes para las presentaciones, las dudas o las inquietudes. Igualmente, la sesión del día queda grabada, se deja también con un resumen para que ustedes o quienes no lo puedan ver, no puedan estar, lo puedan ver después. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señora. Bueno, entonces acá tenemos todo el panel, ¿cierto? Si vamos a estar en el foro, si tenemos inquietudes, también podemos tener acá en foro dudas e inquietudes, pueden presentar, preguntar la duda que tengan, que con gusto yo estoy pasando, mirando qué dudas o qué inquietudes hay en cada foro. Acá en esta partecita donde está la nubecita, también es para enviar mensajes o también pueden enviarme mensajes al correo o por el WhatsApp, ¿sí? Entonces tenemos el cronograma en el cual miramos qué tenemos en cada semana, ¿cierto?
Luego tenemos las actividades, tenemos el sondeo previo y tenemos el foro de dudas e inquietudes y las actividades. Fíjense que cada actividad tiene una guía de aprendizaje, un material de formación, unos materiales complementarios y las evidencias que van a presentar. ¿Para qué? Para que ustedes simplemente abren el botoncito siempre antes de empezar cualquier guía, cualquier actividad, ustedes miran su guía, ¿cierto? La guía es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, de qué trata el tema de la semana como tal. Por favor, me indican si se está compartiendo la guía, por favor. Sí, ¿Estamos señora. viendo la guía? Sí, señora. Sí, sí, Ya. señora. Bueno, entonces la guía nos dice, bienvenido a la actividad de aprendizaje 1, reconocer los elementos de la administración y recuperación de la cartera, teniendo en cuenta el tipo de organización del programa de formación, administración y recuperación de la cartera de crédito, ¿cierto? En esta actividad de aprendizaje se van a tratar temas asociados a los conceptos de la administración y recuperación de la cartera. ¿Qué es para ustedes recuperar cartera? ¿Qué es para ustedes cartera? Cuéntenme. Cuando estamos hablando, primero nos ubicamos en que estamos en una empresa, ¿cierto? ¿Qué es una empresa? Un ente económico que se forma, se organiza para obtener un lucro, ¿cierto? Ese ente económico, esa empresa puede ser de una persona natural o puede ser una sociedad, una persona jurídica. Y en estas diferentes empresas pueden haber créditos, ¿cierto? Vender a crédito. En un banco prestan dinero, son créditos, obligaciones que adquiere la gente, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de cartera, contablemente es lo mismo que un crédito, un préstamo como tal, ¿cierto? Y para usted prestar, tiene que tener unas políticas, ¿cierto? O nosotros le prestamos plata como persona natural, a veces les prestamos plata a la persona que nos dice présteme, ¿cierto? Pero otras veces tomamos nuestras medidas para poder prestar la plata, ¿cierto? ¿O no? Sí, señora. ¿Cierto? A veces tomamos medidas para poder prestar plata. Otras veces, pues si es un familiar o algo, le prestamos sin ningún documento, sin ningún requisito, por decirlo así. Pero las empresas, como deben ser organizadas, ¿cierto? Como deben seguirse bajo una normatividad, entonces las empresas no pueden dar un crédito sin seguir un conducto regular, sin seguir unas normas internas que tenga la empresa. ¿Listo? Bueno, entonces de eso trata este curso, de saber nosotros cómo se administra la cartera y cuál es su incidencia de esa cartera o de esos créditos en una empresa como tal. Por ejemplo, una empresa que no tiene medidas, que no tiene controles, ¿cierto? Entonces dice, hay unas actividades de reflexión. Antes de elaborar las evidencias propuestas en esta actividad de aprendizaje, es preciso verificar que realizó las actividades iniciales, si actualizó los datos personales. Allá en la primera instancia le dice que actualizar sus datos personales por si usted ha cambiado de dirección, de teléfono, el nombre, ¿cierto? Revisar que el nombre esté bien escrito, realizar el sondeo de conocimientos previos y presentarse en el foro social, ¿cierto? Y luego sí, reconocimiento de la plataforma, que es lo que estamos haciendo, reconociendo la plataforma a medida que nos adentramos a la sesión como tal, ¿cierto? Tenemos unas preguntas. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para mantener un buen manejo de la cartera y qué cualidades o
habilidades considera que debe tener un asesor de cartera? Esas preguntas de reflexión las tenemos y muy probablemente nosotros no hemos trabajado en cartera y no sabemos qué vamos a contestar, ¿cierto? ¿Por qué cree que las instituciones financieras deben darle importancia a la elaboración de los programas de administración de cartera? Son respuestas que podemos dar inmediatamente nosotros terminemos y hayamos mirado nuestro material de formación y podamos tener una idea. También tenemos un glosario, que es una cartera de crédito, que es una cobranza, un código de ética, el crédito, ¿cierto? Hay créditos diferentes. Cuando vamos a una entidad financiera a hacer un crédito, nos preguntan qué clase de crédito queremos, uno hipotecario, uno comercial, uno de consumo, uno de libre inversión, ¿cierto? Y decimos, ¿por qué? Porque de acuerdo a esa característica es que nos van a decir a nosotros cuánto va a ser la tasa, ¿sí? Porque dependiendo de eso es la tasa y el interés que nos van a cobrar. Es diferente una tasa de crédito hipotecario a una tasa de libre inversión. ¿Listo? Preguntas, dudas. ¿Ninguna? No, señora, por mi lado no. Bueno. A ver, porque quiero. ¿En este momento están viendo mi presentación o no? No, señora. No, No, señora. señora. A ver. ¿Ahora sí? No, señora. Ahora sí. Sí, señora. Listo. Ahora Bueno, sí. entonces, administración y recuperación de la cartera de crédito. Cuando nosotros vamos a mirar la administración y la recuperación de la cartera de crédito, vamos a tener pendiente estas tres actividades, ¿cierto? Y de ahí nace nuestra primera actividad, identificar los elementos de la administración y recuperación de la cartera según las políticas de la organización. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, señora? Ese material que estás enseñando, ¿ese lo tenemos nosotros? No, ¿cierto? No, este no, pero Ah, yo se los envío y les queda allí en la presentación. La grabación les queda a ustedes, yo la subo y ustedes la pueden ver posteriormente, ¿sí? vale. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener cuando vamos a mirar una recuperación de cartera es qué planes de cobranza tiene la empresa, cuál es el área de crédito y cartera y el plan de recuperación de la cartera, ¿cierto? Son tres planes o tres hechos que nosotros y que una empresa como tal debe tener para poder usted estar en una empresa que da crédito, ¿cierto? Los que dan créditos no son solo los bancos son bancos comerciales o financieros y su actividad económica como empresa es captar y colocar dinero, ¿cierto? Ellos captan el dinero que nosotros ahorramos y lo colocan con unos intereses, ¿cierto? Dependiendo de las diferentes clases de créditos que tiene un banco, vuelvo y les repito, puede ser un banco, un crédito hipotecario, un crédito de libre inversión o de consumo, un crédito con pignoración, un crédito leasing, puede ser un crédito de consumo solamente, ¿cierto?
dependiendo de la línea de crédito que usted escoja, van a ser los intereses y va a ser el tiempo o el plazo para usted pagar, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, los créditos hipotecarios siempre van entre 10, 15 y 20 años. Un crédito de leasing va de 5 años a 10 años, ¿cierto? Uno de libre inversión va desde 1 año a 6 años, 5 años, 10 años, dependiendo de la persona o la empresa qué plazo escoge y dependiendo del valor de la cuota. También tenemos que tener presente que entre más plazo, mayores son los intereses que se van a pagar, ¿cierto? Entonces, lo tenemos que tener en cuenta. Pero ese en el caso de nosotros o de la empresa que va a prestar. La empresa que presta la plata, pues tiene que tener unas garantías, ¿cierto? Esas garantías pueden ser reales o pueden ser garantías personales. Reales es cuando hipotecamos, por ejemplo, cuando compramos un carro y lo pignoramos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir pignoración? Que usted no tiene la propiedad legítima del carro hasta tanto no lo haya pagado. Un crédito hipotecario para comprar vivienda o mejora de vivienda. Usted hipoteca el bien, usted lo compra, el bien queda a nombre suyo, es un activo suyo, pero queda hipotecado a la entidad financiera, a la entidad bancaria, ¿cierto? Es decir, que usted durante el tiempo que dure pagando el crédito no lo puede vender, no puede quedar mal porque el banco lo coge, ¿cierto? Y si usted lo vende, que en un momento dado usted lo puede vender siempre y cuando pague antes, ¿cierto? Para hacer escrituras, el valor a la entidad financiera. De lo contrario, no lo puede hacer, ¿cierto? Porque está incurriendo en una mala práctica. Entonces, no se debe hacer, ¿cierto? Y las empresas como tales, entonces, pues tienen unos mecanismos, deben crear unos mecanismos para poder garantizar el recaudo de esa cartera, el recaudo de ese crédito, el recaudo de esas cuentas por cobrar, que podemos llamar nosotros dentro de una entidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una empresa es una actividad organizada, ¿cierto? Y toda actividad, toda empresa debe tener utilidades. Si bien es cierto que hay unas empresas que llamamos sin ánimo de lucro, que quiere decir que no reciben utilidades, pues sí tienen de todas formas bienes, ¿cierto? Nosotros conocemos las cooperativas, las asociaciones, son entidades sin ánimo de lucro, pero que si bien no les queda utilidades para repartirse entre los dueños, pues sí se van creando unos valores que se reparten a los asociados, ¿cierto? Son los asociados los que van a obtener un bien social, más no una utilidad como tal, ¿cierto? Entonces, toda empresa debe tener utilidades de una o de otra manera. Y cuando la empresa da crédito, pues debe tener unos parámetros para poder tener para poder tener la certeza de que va a recaudar, así como cuando nosotros como personas naturales le prestamos a un compañero, le prestamos a un familiar, ¿cierto? En algunas oportunidades tenemos que tener la certeza de que nos van a pagar. ¿Y qué hacemos nosotros como personas naturales? Y las empresas pequeñas, ¿qué hacen? Se firma un pagaré, se firma una letra de cambio, se firma algo, ¿cierto? Un documento. Pero para firmar ese documento, nosotros como personas naturales podemos llenar la letra y conocemos la persona donde trabaja, donde vive, ¿cierto? A veces le solicitamos un aval, una persona que, en otras palabras, le respalde la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona a la cual yo le presto $1.000.000 no me paga, pues me va a pagar la persona que está respaldando la deuda, ¿cierto? Que entre comillas
anteriormente se llamaba fiador, ¿cierto? Ya no se usan, casi los bancos tampoco lo utilizan. ¿Por qué? Porque ya nadie fía. ¿Por qué? Porque muchas personas no pagan y entonces le toca a la persona que entra como fiadora, que entra como garante, le toca pagar. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya las entidades financieras han dejado a un lado esa práctica del fiador y más bien se tiene el seguro, ¿cierto? Cuando usted adquiere un crédito, entonces ahora compra inmediatamente un seguro y el seguro es el que respalda. El seguro le paga a la entidad financiera y luego el seguro se entiende con la persona o la empresa en la cual le aseguraron ese crédito, ¿cierto? Entonces dice, la administración de la cartera de crédito, controlar un conjunto de préstamos otorgados por una entidad financiera o empresa que va desde el otorgamiento del crédito hasta su recuperación o cancelación. Cuando iniciamos un proceso de crédito, sea con el banco o sea con una entidad, ¿cierto? Con un almacén que la empresa va a sacar proveedor, va a comprar mercancía a crédito, ¿qué le van a pedir primero? Le van a pedir unos estados financieros. ¿Por qué unos estados financieros? Porque en los estados financieros se refleja lo que la empresa o persona tiene, ¿cierto? En el estado de situación financiera o balance general, reflejamos qué tenemos, qué debemos, ¿cierto? Y con cuánto nos quedamos. En el estado de resultados reflejamos qué es lo que la persona recibe como un ingreso y cuáles son los gastos de la persona, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué es un balance o estado de situación financiera? Cuéntenme. Bueno, entonces un balance o un estado de situación financiera, el balance o estado de situación financiera es un estado financiero que muestra lo que la empresa tiene. Entonces, unos activos, unos pasivos y un patrimonio. El activo es todo lo que la empresa tiene, ya sea en bancos, en entidades financieras, en efectivo, el inventario que tiene para la venta, la mercancía que tiene para vender, los productos, los bienes que tiene para prestar el servicio como tal, ¿cierto? Eso es el activo, todos los bienes y derechos, las cuentas por cobrar, la cartera, las facturas a crédito que la empresa tiene, es un activo de la empresa. Entonces puede ser que una empresa tenga 200 millones en cuentas por cobrar. Es plata, ¿cierto? ¿Cómo lo tiene representado? En créditos, en facturas, si es una empresa, si es un banco, en pagarés, porque el banco lo que firmamos son pagarés, ¿cierto? Entonces tiene el banco pagarés representados ahí. ¿Qué tiene que hacer el banco? Pues si dentro de sus activos tiene 200 millones, pues tiene que colocar medidas, controles, requisitos para él poder hacer, ¿cierto? O tener casi que la certeza en un 90% de que va a recuperar esa plata que prestó, ¿sí? Entonces, por eso las entidades, empresas o entidades financieras tienen que crear como ese documento, ¿cierto? En el cual usted como tesorera, usted como jefe de cartera, recordemos que algunas empresas tienen separados los departamentos de la empresa como tal, otras empresas no. Hay empresas en donde el mismo que vende es el mismo que recibe la plata, es el mismo que recibe los documentos de crédito, ¿cierto? Entonces es la misma persona y esa persona tiene que llevar su manual. ¿Qué debe pedirle a una persona, por ejemplo, un almacén de electrodomésticos, ¿cierto? Que todo lo venden, el 60% de lo que venden es a crédito, pues tienen que tener un manual, tienen que tener unos
parámetros a quién le prestan, qué debe presentar la persona que va a sacar una nevera, un televisor a crédito, qué documentos, si debe presentar estados financieros, si debe llevar certificados de ingresos, dónde trabaja, cuánto es lo que recibe, ¿cierto? Que va a firmar un pagaré, una letra de cambio, va a llevar fiador, no va a llevar fiador, porque generalmente los almacenes de electrodomésticos, almacenes pequeños, generalmente ellos sí piden una garantía real. Y esa garantía real o personal es un fiador, lo que llamábamos un fiador, o quien le avale esa deuda, que quiere decir, si Pedro no pagó, Carmen Estela paga, ¿cierto? Pero uno de los dos es el responsable. Si el uno no paga, paga el otro. Incluso hay empresas en donde piden dos fiadores, ¿cierto? Por ejemplo, una cooperativa. Las cooperativas prestan, pero prestan con un aval de persona real, ¿cierto? Entonces, esos son los parámetros. Y la persona que da el crédito, que lo otorga, pues debe seguirse a esas vías, a esas normas internas que tiene la empresa con el fin de tener casi la certeza de que va a recuperar esa plata que prestó, ¿cierto? Porque en últimas, si yo le vendo a usted a crédito, es plata prestada, ¿cierto? Por eso a veces dicen, si entre los parámetros que se tienen y que en muchas empresas le dan a usted un catálogo de medidas, si vencida la tercera cuota usted no cancela, se recogerá el bien, ¿cierto? Los vehículos, usted los ignora, si usted no lo paga, le recogen su vehículo, ¿cierto? Entonces son medidas que tiene la empresa para tener cuidado con esa cartera de crédito y medir, evaluar y pretender que siempre va a recuperar su cartera, porque hay empresas que tienen 800 millones de pesos en créditos y de esos 800, 200 se perdió, ¿cierto? De hecho, nosotros podemos ahorita recordar lo que fue la pandemia. Muchas empresas fracasaron, muchos almacenes fracasaron desde el punto de vista que las personas, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, tenían créditos y no pudieron pagarlo, ¿cierto? Y después de la pandemia vino que muchas empresas se pegaron a la ley de insolvencia. Y la ley de insolvencia es que usted no tiene con qué pagar, ¿cierto? Y entonces presentando los documentos, pues no pagaban, no tenían con qué respaldar sus deudas y le quedaron debiendo a las empresas, ¿cierto? Entonces es una medida de que no tenemos nosotros unos buenos parámetros que fijen que realmente vamos a recaudar esa empresa. Por ejemplo, cuando la empresa o la persona natural arrienda, tiene un bien y lo arrienda, ¿cierto? Entonces, a veces no se recupera plata, si se hace con personas naturales, no se fijan documentos y la persona se va debiendo 4, 5, 6 meses, ¿cierto? De hecho, ya hoy por hoy está saliendo las pólizas de arrendamiento donde usted compra el seguro en dado caso paga y luego el seguro coloca todas sus jurídicamente contra la persona que dejó de pagar, ¿cierto? Entonces hay que mirar esas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que usted como empresa, como entidad financiera tiene para asegurar el recaudo de la cartera, asegurar la plata que usted presta? Usted como persona natural, si va a prestar 1 millón de pesos, ¿qué estrategia tiene para usted decir sí voy a recaudar ese dinero que presté? O si de pronto dentro de un tiempo no le toca decir, esa plática se perdió, ¿cierto? Porque en las personas naturales, en préstamos entre amistades, es cuando más se ve que se pierde. Las políticas de seguimiento y administración de cartera
¿Qué políticas se tienen para ese seguimiento? Yo estoy mirando que hay cartera 30, 60, 90 días. Debe haber una persona que está pendiente de esos préstamos, de ese recaudo, que si tienen que venir a pagar la cuota, hayan venido, ¿no? Que si ya van 3 días, pues la cuota tenía que pagarse el 20 o el 18 de noviembre. Hoy estamos a 20, no han venido. ¿A los cuántos días de usted haberse pasado del día de la cuota, la empresa tiene como estrategia llamar, ¿cierto? Pasados 5 días se empieza a llamar a la persona para recordarle, de pronto a la persona se le olvidó, ¿cierto? De pronto la persona cambió de trabajo, en este momento no tiene, pero nos va a decir en 8 días me acerco, ¿cierto? Recordarle que tiene una deuda, ¿sí? A veces sucede. Hoy por hoy, como nosotros ya nos enseñamos a pagarlo todo electrónicamente, a veces no sabemos manejar la plataforma o a veces la plataforma no sirve y por eso nos estamos demorando en los pagos también, ¿cierto? Las empresas también tienen unos días. Una empresa constituida, hay empresas que dicen se pagan los días viernes o se pagan los días 15 de cada mes, ¿cierto? Entonces, ¿qué políticas se tienen para poder también las empresas que tienen esas cuentas por cobrar también poder tomar sus medidas y sus decisiones? ¿Qué debe mirar el administrador de cartera? Verificar los plazos de pago, asegurar las garantías de verificación, constatar la capacidad de pago de los deudores y los límites otorgables, medir la rentabilidad de la inversión y establecer pasos de recuperación de inversión. ¿Por qué? Medir la rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos un crédito, o nosotros otorgamos un crédito, siempre tenemos que mirar que la moneda pierde su valor adquisitivo, ¿cierto? No es lo mismo 100 millones hoy que 100 millones dentro de 6 meses, ¿cierto? No voy a comprar lo mismo porque la moneda ya ha perdido. Por eso siempre va a encontrar usted unas tasas, ¿cierto? De financiación, unas tasas de acuerdo al recaudo. Les decía al inicio, cuando yo presto, entre más plazo preste, mayor va a ser los intereses que yo voy a pagar. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que saber en cuánto tiempo yo voy a recaudar ese dinero. Entonces, debo medir la rentabilidad de mi dinero, de la inversión que yo tengo. Generalmente nosotros como personas naturales prestamos y a veces incluso retiramos la plata del banco para prestarla. Cuando la plata sale del banco, tenemos que pagar un impuesto que se llama el gravamen financiero, ¿cierto? O el 4 por mil. ¿Cuánto nos vale ese 4 por mil? Y a la persona que le prestamos los 100, los 200, el millón, los 2 millones, nosotros no se los cobramos, ¿cierto? Ya vamos perdiendo ese 4 por mil, ¿cierto? Y aparte de eso, prestamos y prestamos sin intereses. Entonces ya vamos perdiendo ese poder adquisitivo, ¿sí? Las empresas no pueden hacer eso porque la finalidad de las empresas es obtener un lucro, un bien, ¿cierto? La finalidad y el objetivo de las empresas es obtener utilidades. Y la finalidad de una entidad financiera es recoger los ingresos porque esos son sus ingresos, ese es el ingreso que le va a dar a él, son los intereses que recibe. Entonces no puede dejar sin establecer esa parte, ¿cierto? Entonces los pasos de recuperación de la inversión es cómo yo aseguro que voy medianamente a recuperar esa inversión. No quiere decir que porque yo tengo unos parámetros, el 100% de lo que yo vendo a crédito, el 100% de lo que yo otorgo a crédito, lo voy a recuperar. Hay oportunidades en que no, ¿cierto? Y volviendo a los estados financieros, cuando yo hablo del activo, que son mis bienes y derechos,
la empresa que recibe, la empresa que analiza esos estados financieros, lo que mira es que tenga con qué respaldar usted la deuda. ¿Cómo respalda usted una deuda? Con una casa, con un vehículo, con los bienes, ¿cierto? No sé, por ejemplo, a veces sabemos que no pagan, entonces lo que hacen es embargarle los bienes, embargarle las cuentas y embargarle los bienes, recogerle los juegos de sala, juego de comedor, electrodomésticos, ¿cierto? Con el fin de recuperar algo de lo que se tiene perdido, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos pasos de recuperación? Los cobros jurídicos. En las empresas tienen un jurídico para que pasado determinada fecha, pues empiece a hacer el cobro jurídico. O se tiene la aseguradora y la aseguradora nos responde, ¿cierto? Entonces, y otra parte, constatar la capacidad de pago. Entonces, así como estamos mirando el balance para mirar qué tiene y con qué respalda, la capacidad de pago se analiza en el estado de resultados, en el estado financiero de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados me muestra a mí qué dinero recibe la empresa o recibe la persona natural, ingresos, y en qué se los gasta. Entonces, si usted se gana 5 millones en el mes y se gasta 4 millones, ¿cierto? En arriendo, en pensiones, en comida, en viajes, en cuotas que cancela, ¿cierto? Le queda 1 millón de pesos y va al banco y solicita un crédito y el crédito le dicen que sí, pero la cuota le queda en 1.600.000 y usted tiene 1 millón libre, ¿de dónde va a sacar los 600? No tenemos con qué responder, ¿cierto? Entonces, por eso nos piden unos estados financieros. Preguntas. ¿Tenemos preguntas? No, señora. Bueno, ¿me están entendiendo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, luego nos vamos con las etapas. Entonces, fíjese que primero tenemos qué es un crédito, qué es la cartera como tal. La cartera son los créditos que la empresa tiene. ¿Y los créditos qué son? Préstamos que hace la empresa o mercancía que vende a crédito, ¿cierto? Por uno de los dos conceptos se da. ¿Y cómo respalda la empresa eso? Entonces, si es una empresa que vende bienes, productos y servicios, lo va a respaldar. Esos créditos se respaldan primero con una factura, ¿cierto? ¿Qué clase de factura hoy por hoy? Una factura electrónica. Si usted vende, si usted tiene un almacén, si usted tiene un emprendimiento y da una factura de papel, esa factura no puede ir a llevarla a un juzgado porque no tiene validez. Hoy por hoy, la única que tiene validez es la factura electrónica, ¿cierto? Por eso aquellas empresas pequeñas, entonces esa factura que todavía están haciendo rara, ¿cierto? Que no cumple con las normas legales, pues la deben respaldar con un pagaré, lo deben respaldar con una letra de cambio, ¿cierto? ¿Para qué? Porque usted no va a llevar la factura que hizo que no cumple con con los pasos de ser una factura legal, sino que usted pasa al jurídico o al juzgado, es la letra o el pagaré que usted tiene o el documento que usted tiene, ¿cierto? Y cuando usted tiene, por ejemplo, con una entidad bancaria, entonces si sabemos que con las entidades bancarias se firma es un pagaré, ¿cierto? Y que cuando usted recibe el crédito, a su vez usted debe comprar una póliza de seguro. Todos los meses, cuando usted paga su cuota, usted también paga una cuota, un valor por el seguro. ¿Por qué? Porque ese seguro es el que le garantiza al banco para que reciba la plata. Anteriormente, los bancos embargaban, ¿cierto? Y recogían bienes, pero es que la funcionalidad, la función, la gestión de las entidades bancarias no es vender bienes, vender muebles, vender bienes raíces, es colocar, captar y colocar dinero, o sea,
recibir ingresos. A usted le reciben 10 millones hoy en un CDT, le pagan unos intereses del 0.8, yo voy y recibo, hago un crédito por 10 millones de pesos y a mí me cobran unos intereses del 2.8, o sea que lo que le recibieron a usted al 0.8%, a mí me lo cobran al 2.8% mensual. O sea, ese es el negocio. Ese es el negocio de las entidades financieras, colocar y captar. Captar al menor precio y colocar al mayor precio, ¿cierto? Y sus ingresos son eso, lo que cobra de intereses y lo que cobra por los servicios financieros. Y en una entidad, un almacén de electrodomésticos, todos los almacenes que conocemos nosotros, que venden a crédito, pues también tienen que colocarle un mayor valor a eso que vende a crédito. ¿Por qué? Para que pueda realmente retribuir ese valor que pierde la moneda. La moneda pierde su poder adquisitivo pasando un tiempo, ¿cierto? Bueno, las etapas del proceso administrativo. Entonces, yo tengo que hacer como un proceso administrativo cuando soy el que manejo la cartera, cuando mi 80% de la vida de la empresa es las ventas a créditos, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que planificar, organizar la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿cierto? Ese ciclo de la administración que nosotros conocemos, pues es el mismo ciclo que vamos a seguir cuando la empresa tiene cartera, tiene crédito, ¿cierto? Planear, hacer una planeación estratégica, un control, un manual a quienes le puedo prestar plata, qué documentos a quienes le puedo vender a crédito, ¿cierto? ¿Qué documentos en un momento dado se le deben solicitar para garantizar que esa persona tiene con qué responder y tiene con qué pagar? Una organización que estén foliados, que se lleve debidamente, estén organizados y sobre todo que estén a buen recaudo. Cuando hablo a buen recaudo es que estén cuidados, ¿cierto? No en cualquier cajón, sino que se guarde. ¿Por qué? Porque eso es plata de la empresa. Si usted tiene una letra de cambio y la deja en cualquier parte, se le perdió la letra de cambio, ¿con qué la va a cobrar? Entonces le va a ir a decir a la persona, qué pena, Pedrito, yo le presté 1 millón de pesos, usted me firmó una letra, pero resulta que la letra se me perdió. Si Pedrito es buena gente, le va a pagar a usted y le va a decir, bueno, listo, pero entonces fírmeme este documento de que yo ya le pagué, ¿cierto? Porque usted después puede aparecer con la letra y decirle, Pedrito, usted no me ha pagado. Entonces, tanto el uno como el otro se debe cuidar en ese sentido. Entonces, ¿qué documentos tenemos que hacer, cierto? ¿Qué debe respaldar eso? Tenemos que tener y debe estar organizado, guardado en una parte donde no se pierda, ¿cierto? Una dirección, la dirección que hace gestionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué gestiones tiene usted como empresa para garantizar el cobro, el recaudo de esa cartera? ¿Qué gestiones tiene una entidad financiera, ¿cierto? Para garantizar esos cobros. Anteriormente, cuando no habían las entidades aseguradoras, pues entonces el banco le tocaba recoger, le tocaba embargar varias veces o embargar a muchas personas, ya fueran los ingresos, ¿cierto? Que de pronto usted va al juzgado, no ha pagado, tiene tanto y el juzgado sabe dónde la persona lleva, investigan dónde trabaja y a usted le embargan su sueldo, ¿cierto? Si gana más del mínimo, le pueden embargar hasta la quinta parte del mayor valor del mínimo. Pero si usted no gana sino el mínimo, pues no lo pueden embargar. Entonces, como usted, como dicen, como es una cuenta pequeña, pues es una cuenta que espere a la buena voluntad de la persona que la cancele, ¿cierto? Entonces, la dirección debe estar atenta a toda esta gestión, ¿cierto?
colocar los parámetros, las medidas, planificar esa cartera, estar pendiente del valor de la cartera para mirar el recaudo, fijar unas metas de recaudo todos los meses, ¿cierto? Que no se estén pasando de 30, de 60, 90 días. ¿Qué cartera hay vencida a 6 meses? ¿Qué cartera hay vencida a 360 días, un año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va considerando ya cartera de dudoso recaudo, o sea, pérdidas. Preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna, profe. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a mirar. ¿Les quedó claro lo que es la cartera? ¿Les queda claro lo que ustedes tienen como tal que presentar? Entonces, listo. Ustedes así como yo tenía un material, ¿cierto? Acá ustedes tienen un material también. Ese material es un material didáctico donde encuentran el tema. Un momento. Donde ustedes van a encontrar el tema para leer, para que puedan hacer las evidencias. ¿Listo? Espere que como dejé momentos sin... El material viene una parte didáctica y otra parte que ustedes la pueden bajar, si la quieren imprimir, lo imprimen, ¿sí? Y tienen también material, complementarios, perdón. Entonces, el material de formación. Tienen una parte que es didáctica y una parte que es descargable como tal. Si quieren, desean imprimirla, pues la pueden imprimir. Están viendo el material, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señor. Entonces, acá encuentran ustedes también un mapa conceptual sobre la administración de la cartera, cuáles son los conceptos básicos que puede la empresa como tal tener, un código de ética institucional. Cada empresa tiene un código de ética en cuanto a la cartera y en cuanto al manejo de la empresa, ¿cierto? Las plataformas tecnológicas que puede tener la empresa, que ustedes saben que son ahora nuestra herramienta primordial, ¿cierto? Una buena hoja de cálculo en Excel, las plataformas que se tienen, las bases de datos de todos nuestros clientes, ¿cierto? Sea de ventas a créditos de una empresa o sean las entidades financieras, tienen una excelente base de datos, tienen unos excelentes manuales y programas de cartera, ¿cierto? Así como tenemos un programa de nómina de contabilidad, también hay programa de cartera. Y en las empresas pequeñas, los almacenes pequeños, pues se tienen base de datos en hojas de cálculo Excel, ¿cierto? También tenemos que mirar una parte que ese código de ética se divide en lavado de activos, el perfil del lavador de activos, ¿cierto? ¿Cómo es un lavado de activos? ¿Por qué se puede dar ese lavado de activos? Y la plataforma tecnológica, pues que se convierten en herramientas para evaluar, para ayudar que las empresas tengan pues como una mejor visión, ¿cierto?
que no tenga que empezar a buscar las facturas por edades, las facturas por nombres, ¿cierto? Sino que en la base de datos busca e inmediatamente y puede separar sus facturas de acuerdo a fechas de cancelación, de acuerdo a periodos de vencimiento, ¿cierto? Para tomar decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar con un cliente que debe una factura más de 30 días, más de 60, más de 90 días, ¿cierto? Porque si usted espera que esperemos los 180 días o los 360, pues ya difícilmente usted va a recuperar esa plata, ¿cierto? Entonces tenemos acá estas medidas, tenemos este material para que ustedes lo lean también y puedan contestar y hacer sus evaluaciones. ¿Listo? De la primera unidad como tal. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, por ejemplo, la planeación. Recordemos que una planeación tampoco puede ser muy rígida, ¿no? Puede ser flexible. Cuando hablamos de rígida, quiere decir que no es cambiable, que no puede cambiarse en los parámetros, ¿cierto? Flexible es que puede cambiar un parámetro, es decir, una persona de pronto no puede tener toda la capacidad de pago, pero sí puede tener capacidad de respaldo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto yo puedo ser flexible en esas normas, en esas normas internas que tengo como empresa, con el fin de poder obtener poder otorgar el crédito, ¿cierto? Porque hay empresas que son demasiado rígidas y entonces no pueden vender. Si no es tal cosa, no se vende, ¿cierto? Entonces, si no traen tal documento, no se vende y entonces a veces eso repercute en los ingresos de la empresa. Entonces, una empresa tiene que ser rígida, pero a la vez flexible de manera tal que pueda garantizar sus ingresos también, ¿cierto? Tampoco regalar la plata. Preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? Fíjense que la plataforma tecnológica, hoy por hoy, es muy importante, ¿cierto? Y es una herramienta que como empresa se debe tener, una herramienta que nosotros como personas naturales tenemos, ¿cierto? Y fíjese que crédito no solamente prestan las entidades financieras, créditos también otorgan las entidades comerciales, crédito también otorgan las personas rentistas de capital, ¿cierto? Crédito también otorga, por ejemplo, las personas rentistas de capital que viven de arrendamientos, rentistas de capital que viven de prestar la plata, ¿cierto? Que prestan y reciben son rendimientos financieros. Entonces, quienes se dedican a esa actividad, pues deben tener unas normas, unos parámetros, unas condiciones para poder garantizar el recaudo de ese dinero, ¿cierto? Tanto del capital como de los intereses que van a cobrar. ¿Listo? Recordando que en el proceso de recaudo de cartera se debe tener una planeación, una organización, una dirección y el control de la misma, que es efectuar el control permanentemente a cada uno de los recaudos de acuerdo a las edades de la cartera. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Inquietudes? Bueno, entonces, la clase les queda grabada y ustedes la van a localizar en dónde. Ustedes la pueden ver, ¿cierto? Mañana, si Dios lo permite, en la parte donde tenemos las actividades. Al finalizar las actividades, ustedes encuentran una parte, al finalizar la actividad 4, buscamos donde dice grabaciones. Después de grabaciones, entonces, secciones en línea, y de secciones en línea encontramos las grabaciones y allí van a encontrar ustedes las grabaciones que se
de las sesiones que se hayan dado como tal. ¿Listo? Igualmente, recuerden que pueden escribirme por el WhatsApp, que mañana lo voy a abrir, pues, les voy a enviar el correo para que ustedes, en el correo les envío el enlace para que se unan a ese WhatsApp. ¿Listo? Profe, Y una pregunta. dígame. Bueno, referente ya a la actividad número 1, que es lo del plan de recuperación de cartera, hay un punto donde dice que tenemos que identificar las variables de seguimiento al cliente, pero Sí. entonces, paréntesis donde dice información de los clientes según el valor del crédito, historial y vencimiento. ¿Eso lo hacemos con valores nuestros? Didácticos, sí señora, didácticos. Usted, por ejemplo, usted va a hacer ese manual, entonces usted va a decir, a clientes que se les otorgue un crédito de 20 millones, ¿qué se les pide? ¿Sí? ¿Qué documento Sí. les va a pedir usted? O una garantía real, una garantía personal, un pagaré o firma letra, ¿cierto? A créditos que se les preste o se les otorgue créditos por 5 millones, si es un almacén, ¿cierto? En un banco, ¿qué garantías le piden a usted en un banco? Si es un crédito hipotecario, le piden que hipoteque el bien, ¿cierto? Si es un crédito de vehículos, es la pignoración de los bienes como tal. Si es un crédito de libre inversión, hoy por hoy, todas las entidades, a excepción de las cooperativas, que las cooperativas sí, en algunas, exigen es una prenda real, o sea, un fiador o dos fiadores, ¿sí? Las cooperativas sí todavía, no todas las cooperativas están aceptando el seguro que uno compra. Las entidades bancarias sí casi que en su mayoría aceptan el seguro que se compra y usted todos los meses con la cuota que paga, cancela también la cuota del seguro que usted compra, ¿sí? Y ese seguro, ¿qué quiere decir? No quiere decir que usted dejó de pagar y el seguro paga. No, el seguro sí le paga a la entidad financiera, pero usted se entiende después con el seguro porque el seguro sí le hace el proceso del cobro coactivo. Cobro coactivo es cuando a usted lo demandan y viene un jurídico a hacer el proceso, puede tener embargos, sí, pero ya es con la aseguradora, más no con la entidad bancaria. Lo mismo que cuando usted saca un bien raíz en arriendo. Usted también saca el arriendo, ¿cierto? El bien por una inmobiliaria. La inmobiliaria tiene su seguro, tiene su jurídico y ya usted, yo como propietaria del bien no le voy a cobrar a usted, ¿cierto? A mí me paga la inmobiliaria y usted arrendatario ajusta las cuentas con la inmobiliaria y la inmobiliaria para eso me cobra a mí una administración mensual para que en el momento que le toque llegar a esas instancias tenga con qué. ¿Sí? Entonces es usted hacer ese manualito. ¿Para cuáles clientes hace usted letra de cambio? ¿A cuáles pagaré? ¿A cuáles tienen que tener con seguro? ¿Cierto? Dependiendo de la clase de empresa que usted escoja para hacer el manual. ¿Listo? ¿Qué Sí, otra señora. inquietud tenemos? Entonces, recuerden que cuando hablamos de cartera, estamos hablando de crédito, de préstamos. Y el recaudo es cuáles son las medidas, los parámetros que yo como empresa tengo para asegurar el recaudo de esos valores de la mercancía que vendí a crédito o del dinero que presté. ¿Listo? Bueno, señores, entonces hemos terminado nuestra primera sección. Les agradezco su asistencia. Muchas gracias, muy amables. Y recuerden que mañana les abro el WhatsApp para que ustedes se unan y les envío a los correos que ustedes tienen. Si alguno tenía un correo cuando se inscribió y lo cambió, por favor
arréglelo en la parte de los datos en la actividad inicial, ¿sí? Donde dice datos básicos. ¿Listo? Profe, ¿a qué horas dicen que ya, bueno, podemos encontrar eso? ¿A qué hora más o menos la grabación sigue? Yo creo que en horas de la tarde, porque ahorita Listo. tengo otra sesión a las 6, entonces no puedo decir que hoy hago ya el proceso porque ya tengo algunas de acá de ustedes que entraron, entonces ya puedo validarlos. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias, profe. Muy amable. Feliz tarde. Gracias, instructora. Tenga buena tarde.